parciales por la descomposición que estamos haciendo en nuestro sistema. Entonces, si simplificamos un poquito ahorita para obtener nuestro vector de velocidad, sabemos que nuestro vector de velocidad tridimensional lo podemos descomponer en U, V y W, que son nuestras componentes de este vector, que ya me quedó bien cucho, pero bueno, ahí imaginen ustedes que está bonito. Si recordamos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces ahorita ya habíamos visto que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y ahorita hay que recordar que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Este puede ser un vector de posición, entonces lo podemos poner así. Con esta descripción U, V, W, lo que podemos hacer es obtener cada uno de estos componentes a partir de las posiciones del vector material, pero ya descompuestas en sus componentes. Entonces, para cada instante de tiempo, considerado en el vector de la posición material de la descripción lagrangiana, para cada instante de tiempo t, si nosotros tomamos la partícula, la posición de la partícula x, y, z, que esa es la coordenada de nuestro vector material, recuerden que aquí básicamente lo que estoy diciendo es que este vector, esta partícula tiene una posición x, y, z, y yo de aquí genero mi vector material. Pero este vector va a ser igual a un vector de posición en la descripción euleriana. Es decir, si yo considero este vector material en la posición, en la descripción lagrangiana, donde está la partícula, yo puedo generar un volumen de control cuyo centro está en las coordenadas de mi vector material. Entonces aquí yo estoy pasando de ir siguiendo mi partícula, recuerden que esta partícula se venía hasta acá, de un vector material, yo estoy pasando de ir siguiendo la partícula a una serie de descriptores de control en función no necesariamente de este vector material, sino de una coordenada hacia ese punto. Y si simplificamos la ecuación de aceleración que teníamos aquí, vamos a pasar entonces de la coordenada x de la partícula, y de la partícula y z de la partícula, vamos a pasar simplificándola a lo que ya vimos que es lo mismo, perdón, esto es x, y, z, que son coordenadas generales del campo, no son coordenadas materiales, porque aquí no estamos describiendo necesariamente una partícula, la posición de una partícula, simplemente es una coordenada cualquiera, y a partir de esa coordenada yo ubico aquí un volumen de control cualquiera, pero recuerden que este volumen de control no es materia, simplemente es una descripción geométrica de mi flujo, no representa una partícula, no representa un volumen, bueno, sí representa un volumen, pero no representa la materia contenida en el volumen. Lo que estamos haciendo es transformando desde la aceleración de la partícula para coordenadas materiales, usamos la derivada de la velocidad y simplificamos de esta manera ya considerando lo que era la regla de la cadena y simplificando con esta transforma. Entonces, pues esta es la ecuación que vamos a estar utilizando para poder obtener las aceleraciones en una descripción euleriana, ¿no? Si ya vimos que las partículas tienen la misma aceleración que tiene el flujo, o sea, lo vimos ahorita con la velocidad, ¿no? Veíamos que para cada punto, bueno, pues es lo que tengo aquí arriba, ¿no? Para cada punto de nuestro vector material, las propiedades de aceleración, las propiedades de velocidad son las mismas que para la coordenada espacial, para nuestras coordenadas espaciales. Lo que vamos a hacer ahorita es pasar de la descripción lagrangiana a la euleriana y vamos a expresar la aceleración en una forma vectorial, pero ya con coordenadas espaciales, no materiales.
Y entonces, la aceleración espacial, en función de X, Y, Z y el tiempo, no es nada más que, de nuevo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es igual a la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo, más esto que está aquí, que representa el gradiente de velocidades, el cómo va cambiando nuestra velocidad con respecto a la posición y al tiempo. Esto de aquí, pues nosotros lo podemos expresar de otra manera mucho más sencilla para que no se espanten. Y es, pues, como con el operador gradiente que ya habíamos visto por ahí cuando vimos la presión. El operador gradiente, recuerden que no es nada más que obtener las derivadas parciales en función de nuestras direcciones principales. Y para un campo de aceleración, pues lo que vamos a tener que hacer es la combinación de la velocidad considerando nuestras 4 coordenadas independientes. Y utilizando esta descripción y haciendo la expansión de nuestro gradiente de velocidades, lo que obtenemos pues es esto. Para un sistema cartesiano, para un sistema de coordenadas cartesiano, las componentes del vector de aceleración son estas. Ay, caray. No pinta. Me parece que ya está parando otra vez esto. Déjenme ver. Sí, denme un segundito. Está reaccionando. Bueno, ahí está. Esto es lo que ustedes tienen que tener por ahí en su caja de herramientas, porque es lo que vamos a usar nosotros para, a partir de un campo de velocidades dado, U, V y W, a partir de este campo de velocidades, recuerden que para un sistema tridimensional, lo que vamos a tener es que la velocidad va a tener 3 componentes, y esto va a ser igual a, pues obviamente, lo que habíamos dicho, ¿no? Cómo cambia U con respecto a X, Y, Z, el tiempo con la dirección principal Y, más V, que es función de X, Y, Z, tiempo en la dirección J, bla, 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 bla. Esto de aquí, regularmente nos lo van a dar como un problema, y nosotros lo que vamos a tener que hacer es tomar la función U, X, Y, Z, T en Y y derivarla parcialmente con respecto al tiempo, con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Esto que tenemos aquí no se les olvide porque viene derivado de la regla de la cadena y es parte de la transformación que se hizo. Y esto lo vamos a hacer para todas nuestras coordenadas. Vamos a ver un ejemplo más adelante de esto, no se preocupen, para que quede muy claro. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo, unidimensional. Vamos a ver ahorita este pequeño problema que nos dice un fluido en estado estable. Aquí empezamos a tener claves. Recuerden que un fluido en estado estable significa que los cambios con respecto al tiempo son 0. No tenemos cambios con respecto al tiempo. Para un tiempo T1, los cambios son iguales a un tiempo T2. Un fluido fluye en esta sección de diámetro variable del ducto. Esto es una tobera. Regularmente cuando tenemos este tipo de estructuras los vamos a denominar como una tobera. Tenemos 2 sensores, por eso les digo que los campos de velocidad son muy fáciles de obtener. Yo pongo un sensor en 1, pongo un sensor en 2, y esta chiva me registra las siguientes velocidades. Cuando vengo en el punto 1, tengo la velocidad en 1, y cuando estoy en 2, tengo la velocidad en 2. Me dice calcular la aceleración si delta X es igual a 10 centímetros. Es decir, la separación que yo tengo entre los sensores es de 10 centímetros, ¿no? Aquí, bueno, hay unas cosas que ya podemos empezar a ver, ¿no? Es lógico que la velocidad en 2 sea mayor a la velocidad en 1, porque el área que yo tengo aquí, pues es menor al área que tengo acá. Si la masa que entra debe ser igual a la masa que sale, entonces
la masa que está entrando aquí debe ser igual a la masa que sale acá, no se puede quedar nada, la masa que está entrando acá es mayor por el área que tengo a la que tengo acá, entonces aquí tiene que salir la masa mucho más rápido. Entonces esto es una tobera, y por eso cuando nosotros metemos agua, por ejemplo, en una regadora de jardín con esta forma, lo que obtenemos es un aumento de la velocidad en el flujo de la manguera a la salida del sistema. Bueno, entonces aquí nos están pidiendo calcular la aceleración únicamente. Vamos a ver cómo resolvemos esto, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad en 1, la velocidad en 2 y obviamente la distancia. Tenemos el delta X. El fluido está en estado estable, las propiedades no cambian con respecto al tiempo para una coordenada dada. Eso no implica, bueno, y aquí lo vemos, ¿no? La velocidad aquí no es la misma que la velocidad acá, entonces el flujo está en estado estable, pero sí tiene cambios en sus coordenadas. Bueno, otra vez tenemos los datos. Es evidente que sí tenemos un cambio en las velocidades de las partículas, ¿no? Si tengo una partícula aquí, yo voy siguiendo esa partícula y cuando llegue acá, pues yo tengo un cambio de velocidad de U1 a un cambio de velocidad a U2, por lo tanto la partícula está acelerando. Este cambio de velocidad que voy a tener por únicamente la forma de topología, es decir, no estoy aplicando una fuerza, no estoy aplicando directamente algo para, recuerden que si dijimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Esto implica que si tengo una partícula con una aceleración y yo le aplico una fuerza, en un instante 2, la aceleración de la partícula va a cambiar, pero aquí no estoy aplicando directamente una fuerza, en este caso, y esto se le llama aceleración convectiva. Déjenme que cambie la diapositiva, ahí va. Bueno, la aceleración ya vimos que es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Aproximadamente, lo voy a poner como aproximadamente, la aceleración en X va a ser igual a cómo cambió nuestra velocidad en función del tiempo. Y vamos a llamarle delta U sobre delta T. Así lo voy a definir ahorita. Entonces, vamos a definir nuestro cambio de velocidad a cómo cambió mi velocidad de aquí, de U1 a U2. ¿Cómo cambiamos? Yo le llamo delta U. Y obviamente, pues si yo estoy evaluando esto, la velocidad 2 menos la velocidad 1 es esta razón de cambio que estoy teniendo aquí, ¿no? Sabemos que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, esto es de física de secundaria, entonces podemos definir el cambio en el tiempo de la siguiente manera. Delta T va a ser igual a la distancia que tengo, aquí estoy despejando T para acá, y voy a tomar la velocidad promedio. Como yo aquí voy a tener varias velocidades, conforme voy avanzando voy teniendo varias velocidades, voy a tomar la velocidad promedio, el del cambio promedio de velocidad, para poder hacer mi cambio con respecto al tiempo, para saber cuánto tiempo pasa entre que yo voy de U1 a U2. La velocidad promedio pues no es nada más que la velocidad en 1 más la velocidad en 2 entre 2. Así obtengo yo la velocidad promedio y así estoy obteniendo el tiempo promedio que estoy pasando de llegar de aquí, en cambiar la velocidad de aquí en delta X. Entonces, la velocidad en X aproximadamente va a ser igual a el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo. Vimos que el cambio de velocidad es delta U, que es cómo cambia la velocidad de aquí a acá, y el tiempo, el delta T es igual al cambio en la posición delta X con respecto a la velocidad que habíamos calculado acá. Déjenme regreso para que lo vean. Aquí está, ¿no? Con la velocidad promedio. Aquí está el delta T, delta X sobre U promedio. Básicamente es lo que yo estoy poniendo acá. Delta T es delta X entre U promedio. Entonces, ya nada más resuelvo. No, Sí, adelante. ahí no era U2 más U1 entre 2. Es más, ¿verdad? Sí,
tienes toda la razón. Sí, ya vi, aquí es más. Toda la razón, necesito corregir eso. Porque delta t es igual a delta x sobre u2 más u1 sobre 2, que es la velocidad promedio. Es correcto, sí. Necesito corregir eso. Y bueno, simplemente pues ya tenemos las dos velocidades, tenemos delta x y podemos obtener la aceleración. Revisamos unidades, nos tiene que dar por ahí en metros sobre segundo cuadrado. ¿No? Si se fijan ahorita, a partir de la definición de la derivada, más bien no a partir de la definición de la derivada, sino a partir de esta aproximación que estamos haciendo aquí, es como lo resolvimos. Si tenemos otro ejemplo muy rápido, ya para cerrar este tema, nos piden calcular la magnitud de aceleración de la boquilla para la figura mostrada. Si se fijan, es casi el mismo ejemplo, nada más que aquí vamos a tener pues otros datos, ¿no? Aquí sí nos dan el diámetro de entrada, nos dan el diámetro de salida, nos dan la distancia en X y nos dan el flujo. Esto ya es un concepto nuevo que nos dan el gasto que estamos teniendo en galones por minuto o pie cúbico por segundo. Es decir, por esta boquilla pasan cada segundo 0.00187 pies cúbicos del fluido. Recuerden aquí, ahorita en cinemática, puede ser agua, puede ser gasolina, puede ser aceite, no nos interesa. No nos interesa el dato, pero sí estas propiedades, ¿no? de gasto de flujo. Y el flujo está en estado estable. Vamos a resolver este problema. Bueno, primero necesitamos hacer algunas suposiciones. Primero, ¿en qué director se va a encontrar el vector de velocidad u? Bueno, si solo tenemos componentes de velocidad en u, porque nuestro vector está alineado únicamente aquí, en esta dirección u, los componentes v y w, ya podemos ir imaginando que van a ser igual a 0. U no es igual a 0 porque u, pues sí tenemos aquí u de entrada y u de salida en dirección X. Pero movimientos en Y y movimientos en Z no tenemos, entonces ya definimos esas componentes como 0. La magnitud en u en el vector de velocidad u es la misma aquí que acá. Ya habíamos visto en el ejemplo anterior que no, porque tenemos una aceleración convectiva. Y aquí, si ustedes alcanzan a ver el vectorcito, pues vamos a tener una velocidad menor y esto va a acelerar al momento de la salida. Entonces las velocidades en el punto de inlet y de outlet pues no es la misma en nuestro sistema. Entonces, vamos a empezar a resolver nuestro problema y tenemos que enfocarnos en esta zona primero, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es calcular la velocidad de entrada. Tenemos el diámetro y tenemos el gasto. Entonces simplemente vamos a ver aquí que la velocidad promedio de entrada se va a definir por el flujo que tengo entre el área de entrada. Estos son valores aproximados, porque pues no tenemos los valores exactos, ¿no? Si yo tomo el área de un círculo, que es todo esto en función del diámetro, y divido con el flujo, lo que obtengo a final de cuentas es la velocidad de entrada, que es de 1.95 pies por segundo. Este 4 viene de aquí del diámetro, porque está en función del diámetro, porque es el dato que nos dan. Y bueno, ahí tenemos que tener cuidado nada más ahí con las unidades, ¿no? De que si estamos manejando pulgadas, pues nuestro flujo por acá también no estemos metiendo por ahí pies o algo así, ¿no? Hay que tener cuidado con esos detalles nada más. La velocidad de salida, pues es algo análogo. Lo calculamos igual también con el área, el diámetro de salida y el mismo flujo. Recuerden, el flujo es el mismo. El flujo que yo tengo aquí en la entrada va a ser el mismo flujo que tengo a la salida por conservación de masa. Eso lo van a ver más adelante. Ahorita tómenlo como receta de cocina, como mi palabra, créanme.
Ya más adelante veremos por qué el flujo que entra debe ser igual al flujo que sale, ¿no? Por la conservación de la masa. Si esto no fuera así, si el flujo de entrada fuera diferente al flujo de salida, significa que yo o saqué masa de por aquí o metí masa por acá. Pero no es el caso, entonces el flujo debe ser el mismo. Entonces, con el mismo flujo, pero con el área de salida, yo calculo mi velocidad de salida. Habíamos definido la ecuación de la aceleración de esta manera. El cambio que tengo en la posición con respecto al tiempo. Pero vamos a usar nuestro campo de aceleración para resolver este problema. Vamos a deducirla. Vamos a suponer que nosotros no sabemos esto, no lo tenemos por definición, y vamos a deducirla a partir de nuestros campos de aceleración. Si usamos variables de campo en un sistema cartesiano, vamos a recordar que la aceleración está dada por ax por la derivada de u con respecto al tiempo, más u por la derivada de u con respecto a x, y así nos vamos, ¿no? Con todas las coordenadas tenemos que ir sumando nosotros aquí hasta obtener nuestra ecuación completa. Esta de aquí es la componente en X de ese que les dije que era receta de cocina, ¿no? El cuadrito donde teníamos los campos de aceleración en AX, en AY y en AZ. Recuerden que aquí AX es esta de aquí. Si tuviéramos AY, sería lo mismo, pero tendríamos la derivada parcial en V con respecto al tiempo, más U por la derivada parcial de V con respecto a X, más V por la derivada parcial de V con respecto a Y, y así nos iríamos, ¿no? Y para Z lo mismo, cambiando por W, W y W. Bueno, entonces aquí tenemos la aceleración en X, que es la que nos va a interesar en este momento, ¿no? Retomamos nuestra ecuación. Sabemos que el flujo está en estado estable. Cuando nosotros sabemos que un flujo está en estado estable, sabemos entonces que no tiene cambios con respecto al tiempo. Y podemos eliminar este término de nuestra ecuación. Los cambios de la velocidad en u con respecto al tiempo, es decir, aquí la velocidad de aquí para un tiempo t1 va a ser igual a la velocidad de ahí en un tiempo t2, igual a una velocidad de un tiempo t3. Por lo tanto, los derivados, la derivada parcial de la velocidad de u con respecto al tiempo, pues es 0. Es constante nuestra velocidad. Ahora, también habíamos visto que nuestro vector está únicamente en dirección X. No tenemos cambios con respecto a la dirección Y y con respecto a la dirección en Z. Entonces, estas componentes también las podemos quitar muy fácilmente. Y entonces, la aceleración es igual a la aceleración X a partir de nuestro campo vectorial va a ser igual a únicamente este término, a este término, a este término y a este término, ¿no? Esto es ya la definición más certera, por eso aquí si se fijan ya estoy usando el igual, y no la aproximación, porque este de aquí era únicamente una aproximación con respecto a la velocidad promedio y el cambio que tenemos en U con respecto a X. Así es como obtenemos la aceleración en función de nuestro campo de aceleración. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido, como vamos a ver más adelante, alguna componente en Y, por ejemplo? Entonces aquí esto ya no se hace cero. Esto ya no se hace cero y tendríamos que considerarlo en nuestra descripción de la aceleración. Y si tuviéramos flujo tridimensional, pues entonces nada es cero. Y si tenemos un flujo que no es estable, entonces también hay que considerar esto. Y así se va complicando el problema, dependiendo de las componentes que vamos obteniendo de nuestro campo de velocidades. Recuerden que todo está a partir de que aquí en este caso la velocidad alineada con X no es igual a 0, pero la velocidad alineada a Y sí es igual a 0, la velocidad en W es igual a 0, y los cambios con respecto al tiempo también son igual a 0.
Entonces, si vamos a resolver con respecto a nuestra aceleración, pues ya vimos que esto es más o menos es aproximado a esto. Vamos a obtener de nuevo nuestra velocidad promedio, el cambio de velocidades, y calculamos la aceleración. Aquí esto ya lo tenemos aquí. Y es de aproximadamente 160 pies sobre segundo. Y vamos a detenernos por aquí. Aquí le vamos a dejar. Esto será un ejemplo muy básico de cómo nos sirve tener a partir de un campo de velocidades que puede estar derivado en hasta 4 coordenadas. De ahí nosotros podemos empezar a hacer aproximaciones a partir de derivadas, que vamos a ver ejemplos ya más concisos en la próxima clase. Podemos obtener aceleraciones y vamos a ver cómo vamos a poder obtener deformaciones, vamos a poder obtener rotacionalidades a partir de estos campos. Entonces, jóvenes, vamos a dejarle por ahí y la próxima sesión veremos ahora sí los tipos de movimiento o cómo se deforma un fluido, donde ya vamos a empezar a ver la aplicación directa de estos campos de velocidades. Por ahora, quédense por ahí con que la velocidad es un campo dado, que es un vector, que está definido por ahí por 3 componentes, más si tenemos cambios en el tiempo, y que a final de cuentas, nosotros a partir de ese campo de velocidades podemos obtener ahorita en una primera instancia campos de aceleración, déjame que se ponga, de esta manera. Esto de aquí entra a nuestra caja de herramientas para poder resolver los campos. Y bueno, jóvenes, ¿alguna duda de este tema? Les digo, vamos a hacer más ejercicios ya con la aplicación directa de esto más adelante, ya con campos un poquito más complejos en 2 o 3 dimensiones, pero a final de cuentas, lo único que tienen que acordarse ustedes ahorita es cómo vamos a derivar parcialmente, porque a final de cuentas, como no nos importa las fuerzas o el fluido, si a mí me dicen tu velocidad U es igual a 58 en X más 36 en Y menos 56 en Z, pues eso es U. ¿Por qué se mueve así? A mí me da igual. Yo voy a tener que hacer la derivada parcial de esta velocidad en estos términos para obtener mi componente en X. Y así vamos a ir obteniendo nuestros campos de aceleración y otras propiedades más adelante. Entonces, jóvenes, ¿dudas? Si no, para dejarle por aquí y nos vemos el próximo jueves. Adelante. Eso es teórico, sí. Básicamente, que entiendan cómo se obtuvieron, ¿no? Porque, bueno, no que lo entiendan perfectamente, pero al menos sí que tengan la noción de por qué nosotros tenemos la aceleración X de esta forma. Recuerden que esto de aquí viene de la regla de la cadena cuando pasamos de una descripción lagrangiana a una euleriana. Ahí aplicamos la regla de la cadena y después obtuvimos de ahí no me acuerdo cómo está la definición de velocidad, en función del gradiente, y de ahí es donde obtenemos estos valores de aquí. Pero la aplicación es directa, ¿no? Ustedes ya no tienen que volver a calcular todo eso cuando lo hagamos, simplemente recordarse de dónde viene todo esto a partir de un campo de velocidades y cómo pasamos de una descripción material, de cómo pasamos de describir la propiedad de una partícula a una coordenada espacial. Pasamos de describir qué propiedades tiene esa partícula con respecto a un vector material a qué propiedades tiene mi fluido en este elemento que está ubicado en X, Y, Z. Eso es lo importante, así como se los platico ahorita, es lo que tienen que tener en la mente. Y a final de cuentas, pues estas son las ecuaciones que tenemos que tener por ahí en nuestra caja de herramientas. Bueno, listo, jóvenes. Una pregunta, no me acuerdo si ya les pasé por ahí la presentación de placa curva.
Y de flotabilidad